Buenos días. Qué chido que han llegado hoy. Qué chido. ¿Cómo están? Excelente. Llegaron en grupos de 2 o 3, hablando duro, riéndose felizmente. Eran hombres de Galilea, pues todos, salvo uno, eran hombres del mar, hombres de la tierra, y un par de ellos eran hombres de la espada. Inclusive, uno de ellos era como un terrorista. Todos eran discípulos del Maestro, el hacedor de prodigios y milagros, quien se llamaba Jesús, o en aquella época Yeshua, en su idioma, Yeshua. Varios ingresaron al mismo tiempo al aposento alto de una casa en Jerusalén, donde habían ido antes. Jesús también entró y estaba en medio de ellos. En unos minutos, todos se habían reunido en la sala rectangular que tenía un techo muy bajo. Sin embargo, de repente algo cambió, algo aconteció. Gestos faciales cambiaron. Hace poquito estaban muy animados, sonriendo, riéndose, hablando duro, haciendo chistes, me imagino. Pero ahora sus gestos faciales reflejaron incertidumbre, confusión e inclusive incomodidad. Aunque nadie lo mencionó, todos enfrentaron el mismo dilema. Todos sintieron la misma ansiedad. Es que las calles y los callejones en los cuales usaron los discípulos para llegar al aposento alto no eran pavimentados. De hecho, calles con asfalto no eran comunes. Eran caminos de tierra, cubiertos con una capa gruesa de polvo. Imagínense el barro cuando llovía. Inclusive esa tierra era una tierra de mucha arena, desierto. Entonces el mugre, la tierra era impresionante. Por lo tanto, era costumbre que el anfitrión de la casa colocara un esclavo al lado de la puerta para lavar los pies de los invitados. El siervo se arrodillaba con una jarra y con una toalla y con una bandeja. Lavaba los pies de todas las visitas. Quitaba toda la tierra, el polvo y el barro, para que pudieran ingresar en la casa, pero limpios. Dejaban los zapatos, las sandalias al lado de la puerta. Si el dueño de la casa no podría conseguir un esclavo, si no tenía la plata, pues la costumbre era que uno de los invitados se ofrecería gentilmente como el siervo y lavaría los pies de todas las personas que llegaron. Para ellos, entrar a una sala de banquetes como el aposento alto, sin lavarse los pies, era como en nuestra época entrar
a un restaurante descalzo y sin camisa. Era en contra de las normas sociales de cortesía. Aunque nadie no lo mencionó, todos los discípulos enfrentaron el mismo dilema. ¿Quién iba a lavar los pies? Alguien debería lavar los pies. En medio de la conversación incómoda, Jesús, su maestro, su rabí, fue silenciosamente a la mesa baja que ocupaba el centro de la sala. La mesa estaba rodeada con 13 sofás, como los rayos de las ruedas de una bicicleta. Jesús tomó su lugar, inclinándose sobre un codo de tal manera que podía ver a los 12 que él había escogido. Luego los 12 lentamente tomaron sus puestos en los sofás de la mesa, dejando la jarra, la bandeja y la toalla al lado de la puerta, sin tocarlas. La mesa estaba organizada con los platos, los vasos y todo lo que necesitaban para disfrutar un banquete. La fragancia del cordero asado junto con las especias y el pan se mezcló con el olor de los pies sucios que estaban colgados en los sofás alrededor de la mesa. Unos minutos pasaron mientras el último hombre tomó el sofá que quedó por últimas. Jesús, sin decir nada, sin decir una palabra, se retiró de la mesa y silenciosamente se quitó la túnica y con la toalla que estaba al lado de la puerta, con la toalla y la jarra y la bandeja en las manos, se arrodilló delante de los pies de sus discípulos, delante del primer discípulo, y todos se callaron. Jesús se arrodilló y lavó los pies de cada uno de sus seguidores, mientras todos lo miraron fijamente. Los discípulos estaban sin palabras, mientras su maestro desempeñó la tarea de esclavo, regando el agua de la jarra encima de los pies, dejando que la bandera recolectara el agua, la tierra, el barro, que se derramaban. Luego Jesús lavó y secó los pies de sus discípulos con la toalla. Al lavar los pies de Andrés, uno de los discípulos, Jesús fue al siguiente sofá donde Pedro estaba sentado. Pedro, obviamente molesto, recogió sus pies y dijo: Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús extendió la mano para jalar los pies de él y dijo: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde.
Jesús, notando el orgullo de Pedro, disfrazado como humildad, se fijó la mirada en los ojos de Pedro y dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro, contemplando lo que acababa de escuchar, respondió diciendo: entonces, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús nuevamente miró a los pies. Miró los pies. Y tiernamente tomó su pie para continuar la tarea. Luego, Jesús se refirió a la costumbre de aquella época de bañarse antes de ir a un banquete o antes de ir a una cena. Bañarse para solo tener que lavarse los pies a fin de llegar al encuentro. Entonces Jesús dijo: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio. Y Jesús dijo: ustedes, tú, Pedro, ustedes ya están limpios, pues aunque no todos. Y Jesús se refirió a Judas, que estaba por traicionarlo. Bueno, ¿y qué hizo Jesús? Lavó los pies de Pedro. Jesús siguió su tarea hasta que hubo lavado los pies de todos los 12 y luego dejó la jarra, la bandeja y la toalla al lado de la puerta. Después el Señor regresó a su puesto alrededor de la mesa. Mirando a todos, los discípulos preguntó lo siguiente: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Entienden? Y antes de que alguien pudiera contestar, siguió diciendo: ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Mientras Jesús decía las palabras, me imagino que cada discípulo vergonzosamente recordaba el momento cuando llegó y por orgullo no ofreció coger la toalla y hacer lo que su maestro y su Señor acababa de hacer. Eso es en esencia lo que aconteció en Juan 13. Jesús, el maestro de los maestros, el Señor de señores, tomó la naturaleza de siervo, a un esclavo, y lavó los pies de sus seguidores, su propia creación. Porque tenemos que recordar que Jesús creó todo, creó a toda la humanidad, creó a sus discípulos. Y el Creador lavó sus pies. Ninguno de los discípulos era como el burro
de la película Shrek. Pregúntame. Nadie ofreció. Pues era una tarea de esclavo, de siervo. Una de las preguntas que me surge cuando yo leo esa historia es, ¿por qué Jesús se humilló así? ¿Por qué estaba dispuesto a hacer algo que en esa cultura era la tarea de un esclavo? Y me pregunto, y perdón por la expresión, pero ¿era por la pecueca? ¿O por algo más profundo? Yo creo que nosotros necesitamos tomar la historia muy literal. Jesús lavó los pies porque era una necesidad. Los pies de sus discípulos estaban sucios porque acaban de llegar, acaban de caminar en las calles, en los callejones de tierra, de polvo, y sus pies estaban sucios. Dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies de ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque están sucios. Por la época, por la historia, por la realidad. Era una necesidad. Entonces nosotros tenemos que entender que uno de los significados, una de las lecciones que nosotros necesitamos aprender de esta historia es que Jesús literalmente quería que sus discípulos lavaran los pies de los demás. ¿Por qué? Porque era una necesidad. A nadie le gustaba acercarse a la pecueca y lavar los pies de otras personas. Pero todos entendieron la necesidad y la experimentaron. Jesús literalmente dijo a sus discípulos, la próxima vez que esto suceda, cuando se hayan reunido y esto sucede, yo quiero que ustedes laven los pies de los unos a los otros. Y yo creo que Jesús ya estaba pensando en lo que estaba por pasar. Iba a morir. Y luego iba a resucitar. Y los mismos discípulos iban a estar en el mismo aposento alto, reunidos. Y Jesús quería que sus discípulos lavaran los pies. Quería que cogieran literalmente la jarra y la toalla para lavar los pies. Sin embargo, Jesús también quería demostrar algo más profundo. Sí, era por la pecueca, pero también era por algo más profundo. Jesús quería que tomaran la naturaleza de siervo. Y esa actitud va más allá de lavar pies. Pedro, recordando lo que Jesús hizo por él y por el resto de los discípulos, escribió lo siguiente en una carta. Primera de Pedro 5:5. Escribió esto. Todos vístanse
con humildad en su trato los unos con los otros. Es que Pedro recordó lo que Jesús hizo por él. Jesús se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos. Cuando nosotros miramos este mundo, vemos muchas necesidades, muchos problemas, muchas heridas. Y si vamos a marcar la diferencia en este mundo, en esta vida, necesitamos ser siervos. Necesitamos darnos cuenta de las necesidades de nuestro mundo y servir. Necesitamos tomar la toalla y servir. Hay familias que no saben si van a poder pagar el arriendo que tienen que dar todos los días. No sé si ustedes saben, pero hay lugares, hay barrios, hay situaciones aquí en Bogotá donde los padres, las mamás, los papás tienen que pagar el arriendo todos los días. 10,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos, todos los días. Pero hay muchas familias que no saben si van a poder. Hay niños que no saben si van a poder comer hoy. Ni siquiera saben si van a poder almorzar. No saben si van a recibir onces. Hay mujeres que no están seguras si sus esposos van a llegar borrachos para pegarlas o inclusive si van a llegar. Hay papás que no saben cómo pueden decir a sus familias que han perdido su trabajo otra vez. Hay adolescentes que están buscando el amor en los lugares incorrectos, con las personas incorrectas. ¿Por qué? Porque no lo han recibido ese amor que necesitan tanto. No lo han recibido en la casa. No lo han recibido de sus papás, de sus familias. La verdad, yo podría seguir ignorando diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque esta es la realidad que vimos. ¿Quién va a tomar la toalla? ¿Quién va a lavar los pies? ¿No creen que es la iglesia que debería dar el ejemplo? ¿No somos los seguidores de Jesús que deberíamos marcar la diferencia? Seamos como el burro de Shrek. Y cuando veamos una necesidad, saltemos por el deseo sincero de servir a los demás y digamos y gritemos, pregúntame, yo quiero ayudar. Si es verdad que hay muchas personas que no quieren ayudar, no quieren hacer esa tarea que es tarea de esclavo, tarea de siervo.
nosotros deberíamos tomar la toalla. Una pregunta. ¿Cómo aprendemos a ser siervos? ¿Cómo comenzamos a servir a nuestras comunidades? ¿Cómo podemos marcar la diferencia en nuestro mundo con tanta necesidad? Pues Pablo escribió algo en Gálatas que para mí es clave. Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, y la verdad es que siempre tenemos la oportunidad, pero dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A todos. A todos. Y en especial a los de la familia, de la fe, de la familia de Dios. ¿Y cuál es la idea? La idea es que comencemos a servir a la familia primero. Así aprendemos. Así es en la casa, ¿no? Aprendemos a servir en la casa. ¿Cómo podemos pretender amar, a servir a nuestras comunidades si no amamos a nuestra familia? Si no servimos a nuestra familia. Si no hacemos bien a nuestros hermanos y hermanas, nuestros intentos en el mundo no valen mucho. La semana pasada leí el siguiente pasaje de Filipenses. Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces yo puedo decir que tomar la toalla no es una opción. Tomar la toalla no es una opción para el seguidor de Cristo. Si no estás sirviendo a tus hermanos y hermanas, escuchen esto, no estás siguiendo a Cristo. Punto. Nuestra actitud y vida no reflejan el ejemplo que nos dio. Jesús dijo, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies de ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. Jesús no dijo lo siguiente, Él no dijo, les he puesto el ejemplo para que estén dispuestos a hacer lo mismo. No, dijo que hagan lo mismo. Tomar la toalla no es una opción. Si no estás sirviendo a los que no hacen parte de la familia de Dios, tampoco estás siguiendo el ejemplo de Dios. Ustedes pueden leer los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y pueden ver y leer lo que Jesucristo hizo en el mundo con las personas que no hacían parte de la familia. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hacía Él? Él era siervo. Tomaba la toalla y servía a todos. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Otro principio que podemos aprender de esta historia es que la clase de tarea no importa. La motivación es lo que vale.
la motivación es lo que vale. Si Jesús, nuestro Salvador, el creador del universo, estaba dispuesto a hacer una tarea humilde, nosotros sus seguidores debemos hacer lo mismo. No importa si la tarea es desagradable, como quitar la pecueca de los pies de alguien, barrer el piso, botar la basura, limpiar el lugar de los perros. Eso es una realidad mía. Y es desagradable. No debemos solamente buscar las tareas que son agradables o que llaman la atención de otros. Y hay ejemplos como enseñar, cantar, predicar. Es que si nuestra actitud es así, no estamos realmente tomando la toalla. No estamos tomando la naturaleza de siervo. La verdad es que estamos siendo egoístas, lo cual es el contrario a ser siervo. La motivación es lo que vale. Jesús dijo, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y Jesús preguntó, ¿entienden esto? Y luego dijo, dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Recuerdan la dicha, el gozo del burro? Pregúntame, saltando. Quería servir. Jesús nos promete, si nosotros tomamos la toalla, dichosos seremos. Y eso es una buena motivación. Servir a los demás. Servir a Cristo. Nuestro servicio debe nacer de un corazón que quiere ser como Jesús, que quiere imitarlo. Hagamos lo que Jesús hizo. Busquemos los pies sucios. Marquemos la diferencia.